Entonces, el otro día estábamos hablando de sumas de Riemann y tenía que ver con aquello a lo que le llamamos la integral indefinida. Si recuerdas más o menos cómo estaba la historia, ¿verdad? Ya les habilité la tarea de esa parte. ¿Sí la pudieron checar o no? Yo no ¿Sí? lo entendí. Ok, bueno, hay que repasar. Entonces, recordemos que que la integral de Riemann, o la integral, digamos en términos prácticos, así como la conocemos, se llama la integral indefinida y pues es una integral que definimos como pues las sumas de las áreas definidas por los rectangulitos, ¿verdad? Debajo de la curva. Nada más una observación respecto a eso. Nosotros, bueno, yo les di digamos, la clase sobre las sumas de Riemann, pero en todo momento esencialmente supuse que eh, que las funciones eran positivas para que cuadrara todo con el concepto de área. Pero si una función, por ejemplo, sería de esta forma que voy a dibujar. Supongamos que tenemos una función como digamos de este estilo, por citar algo, ¿verdad? Que va desde aquí hasta aquí más o menos. ¿Sale? Entonces, en este caso, digamos lo que estaríamos midiendo en cierto modo sería esta área, pero resulta que toda esta que está por encima toda esta que está por encima del eje X, todo esto sí sería como el área, pero aquí noten que las alturas serían negativas pues por cuestiones de cómo la definimos, ¿verdad? Aquí f es negativa, ¿estamos de acuerdo? En esta parte. Entonces, como es negativa, ahí estaremos midiendo también el área, pero resulta que sería esta área la que estaríamos midiendo, pero saldría un número negativo. Entonces, la integral en este pedacito es negativa, y si tomamos la integral desde aquí hasta acá, lo que nos va a dar es el número correspondiente a esta área menos el número correspondiente, bueno, más que es el número correspondiente a esta área, que sería un menos, ¿verdad? Entonces se restan. Nada más sería notar que cuando queremos calcular esta área, junto con el área de estas regiones, lo que se hace es tomar el valor absoluto de la parte negativa. Generalmente lo que podemos hacer es ver más o menos la gráfica de la función, y si lo que necesitamos es el área encerrada por, digamos, el eje X y la función, que en este caso sería esta y esta, si se nos pide el área, lo que tomamos es el valor absoluto de lo que salga aquí, más lo que salga aquí, para que todo sea positivo. Digamos, un poquito sería más, pero es más cuestión como pues de signo, ¿verdad? Es una cosa que quería hacerles notar. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro o no? Lo que acabo de comentar. Sí, un poco. Un poco, Sí, bueno. me queda claro. Sí, pero es la integral indefinida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos si este es A, me queda una A cuadrada, listo, A y este es B. Entonces lo que tenemos aquí sería la integral de A a B, sí nos quedaría este número que salga aquí menos este. O sea, ahorita vemos un ejemplo de eso. Por ejemplo, bueno, lo podemos checar aquí mismo. Si yo quiero calcular la integral de menos 1 a 1 de la función x de x,
¿Sale? Ahorita vamos a ver que calcular esta integral no requiere de sumas de Riemann. Esta integral ahorita vamos a checar porque esto es igual. ¿A cuánto? ¿A cuánto? De lo que conocen de la prepa, no de las sumas de Riemann. X cuadrado sobre 2. Medio de X X, cuadrado. ¿no? Exacto, x cuadrada entre 2, pero como es una definida, es de menos 1 a 1, ¿verdad? ¿Estamos? No sé si recuerdan cómo se hacía esto. Entonces es evaluar esta en en el 1, que sería un medio, ¿verdad? Menos la función evaluada en menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Entonces quedaría un medio menos un medio. Y eso es igual a 0. 0. Pero, ¿cómo es la gráfica de esto? ¿Por qué da 0? ¿A poco no hay área? Bueno, la gráfica recordemos que sería más o menos así. Ya puse el sistema de referencia. La función x más o menos se ve así, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces supongamos que aquí está el menos 1 y aquí el 1. Entonces lo que estamos calculando es, la integral nos dice, pues cuánto vale esta área y cuánto vale esta, pero en negativo, ¿verdad? Si nos fijamos del dibujo, estas son iguales, ¿sí o no? Sí. Entonces, si a este le tengo que restar esto, por eso me da 0. De hecho, esta vale un medio y esta vale un medio también, ¿verdad? Pero negativo. Entonces, cuando yo sumo estas dos, se hacen 0. ¿Sale? Sin embargo, si yo quiero calcular el área encerrada entre esto con la función y el eje X con la función de menos 1 a 1, si yo quiero calcular el área, lo que hago pues es tomar el valor absoluto de este. Entonces nada más calcularía un medio, sería un medio más un medio sería 1 el área. En términos, y tenemos que cambiar a positivo el signo de donde la función sea negativa. ¿Sale? Lo vamos a ver más adelante con un poco de calma. Bueno, entonces, eso nada más fue así como algo que quería anotar de la clase pasada. Ya voy a borrar todo esto. Mm. Ok. Bueno, entonces, como les estaba comentando, eso era en esencia la integral de Riemann es eso, calcular el área en cierto sentido, nada más hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? En algunos casos. Pero resulta que, pues si nosotros quisiéramos calcular la integral definida con sumas de Riemann, de hecho, a veces no vamos a poder. Salen unas series, ¿verdad? Al final, a las que hay que calcularles el límite. Casi siempre salen series, no sé si lo notaron, porque lo que hacemos es sumar las áreas de los subrectángulos. Y cuando hacemos tender a infinito, eso pues define de manera natural una serie. Y como ya vimos, calcular o más bien decidir si converge o no converge una serie, pues no es tan fácil. Pero calcular a qué converge es todavía más complicado. Entonces, el problema desde el punto de vista de sumas de Riemann sería complicado, sería difícil. Y ya un ejemplo de cómo funciona lo de f de x igual a la derivada de x. ¿Cómo? Entonces, resulta que si nosotros quisiéramos hacer eso, va a haber series a las cuales no les vamos a poder calcular a qué convergen exactamente. Por ejemplo, para la raíz de x, para la raíz de x de 0 a 1,
si lo tratan de checar e intentamos hacerla con sumas de Riemann, nos va a quedar una serie para la cual no sabemos cómo calcular su límite así directo de la serie, se ve complicado calcular su límite. Pero con el teorema fundamental del cálculo nos dice cómo calcular la integral de 0 a 1 de la raíz de x. ¿Sale? Eso es lo que nos va a decir el teorema fundamental del cálculo. Es un resultado que se llama fundamental porque en realidad es fundamental. Nos ayuda a calcular integrales sin tener que pasar por el proceso complicado de las sumas de Riemann. Entonces, vamos a ver cómo va el asunto del teorema fundamental del cálculo. Primero, vamos a tener que fijar unos conceptos que nos ayudarán a comprender cómo pasamos del mundo de las derivadas al mundo de las integrales, y eso que nos enseñaron en la prepa como que la integral y la derivada son inversas, ¿verdad? En cierto sentido. ¿De acuerdo? Entonces, suponga que tenemos una función de un intervalo cerrado en R, que es integrable. A partir de esta función podemos construir otra función de una manera, digamos, muy ingeniosa. Va a ser una función f mayúscula. Esta, bueno, hay que poner atención aquí a ver qué significa. F mayúscula de x es la integral de a x de f de t de t. O sea, yo tengo una función y con ella defino otra. ¿Qué quiere decir la integral de ax de f de t de t? Bueno, pues muy sencillo. En cierto sentido es muy sencillo. Voy a hacer aquí el dibujo, a ver si me queda. Ponemos el sistema de referencia. Entonces, tenemos una función f y digamos que este es a y este es b para no tener que escribirlo. Este es el dominio de la función de a a, b. Y vamos a suponer que la gráfica de la función más o menos es así. ¿Sale? Entonces, lo que ya vimos es que la integral de Riemann lo que nos calcula es cuánto vale esta área, ¿verdad? Pero ahorita lo que estamos viendo aquí es qué pasa. Por ejemplo, digamos que este es A, este sería X y este sería B. ¿De acuerdo? Entonces, calcular la integral de a a b sería calcular toda esta. Pero si yo tomo un x aquí, ¿quién sería f mayúscula de x? ¿Alguien me puede decir qué sería f mayúscula de x? ¿Qué numerito me regresaría en términos de este dibujo? ¿No sería la altura? Pues, No, la altura no. A ver, otra. sería pues como un trozo de la función original. A ver, vamos a checar qué dice la definición de f mayúscula. Es la integral de ax de f, ¿verdad? De f de t de t. Recuerden que esta t nada más es con respecto a qué estamos integrando, ¿verdad? ¿Cuál es la variable? ¿Sale? A veces decimos f de t, f de x, f de y, f de... La variable solo es notación, pero sí hay que tener presente con respecto a qué estamos integrando. Eso sí es importante. Ahorita vamos a ver eso, pero... A ver, la definición es la integral de ax de f. ¿Qué es lo que me da, qué es lo que me regresa la integral? ¿Un número? ¿Una ecuación? No, es un numerito y el numerito es el área de cierta región, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, en este caso sería el numerito correspondiente a Todo lo al que se área, cubre al con área, ese al área rectángulo. de esta, perdón. No, me te iba a comentar que es como una función, es una integral definida de Ajá. a x, y ese es el área que se va a encontrar en esos dos puntos. Es esta, ¿verdad? Esta que acabo de
de rayar en negro, ¿verdad? Sí. Sí, la voy a poner en rojo. Bueno, ya le voy a poner unas rayas rojas también. Esta de aquí, esta área, toda esta de aquí, este numerito, o sea, el numerito, el área, esta área, eso sería f de x. ¿Sí queda claro? F mayúscula. Entonces, si se fijan, yo puedo cambiar a x de lugar. La podría cambiar. La puedo pasar para acá. La puedo pasar para... La puedo mover a x. ¿Sí? Nada más que si muevo a x se mueve a y b también, pero bueno. Mejor no la muevo porque se va a mover todo. Entonces, el asunto es que esta f de x, y es muy importante comprender quién es f mayúscula. F mayúscula de x es, entonces, pues la integral definida de x, que si yo escojo un x cualquiera, lo que me va a regresar esa f mayúscula es el área de esta regioncita, ¿verdad? O la integral. ¿Sí? ¿Eso ya quedó claro, más o menos, o no? Sí, Pi. O no sé si quieran preguntar algo. Digamos que esencialmente esa es la clave, ¿sale? Entonces, esta función f me define una función f mayúscula. Esta es una función, obviamente, ¿verdad? Para cada x obtengo un valor. De esta manera que en principio se ve medio sofisticadona, ¿verdad? Medio rara. Estuve investigando bueno, ya tiene tiempo que estaba checando. El teorema fundamental del cálculo, pues sí, se formalizó generalmente en los tiempos de Riemann, como que se formalizó, es un poco oscuro, pero desde que inventaron el cálculo, aún sin conocer bien el teorema, y desde Fermat se hacían trabajos para cálculos de áreas, donde se dieron cuenta que sin conocer bien el concepto de sumas de Riemann, como que sí había una relación entre el área y las tangentes, básicamente. Eso es lo que se estudió históricamente. Entonces, a veces el teorema fundamental del cálculo se considera como que de algún modo se descubrió incluso antes de que se descubriera bien el cálculo. Porque antes de eso ya había gente como Fermat, que ya, Fermat era contador, creo, pero le gustaba hacer matemáticas en sus ratos libres. Entonces él se dio cuenta que había una relación entre áreas y tangentes. Hay toda una historia ahí. Pero bueno, ¿eso qué tiene que ver? Yo tengo una función, con esa puedo definir otra, a la que le voy a poner la mayúscula, ¿verdad? Pero en realidad la definición de esa otra función es esta, la integral de x de f de t dt. ¿Sale? Bueno, ¿puedo borrar esto? Sí. Ok, bueno, vamos a borrarlo. Entonces, lo que sucedió entonces es lo siguiente. Dice, bueno, a ver, aquí les comento lo que es la función f mayúscula. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Lo que dice es lo que voy a poner aquí de otro colorcito. Ahí está. Eso dice el teorema fundamental del cálculo. Está en rosa. ¿Sale? Si tengo una función continua en un intervalo cerrado, entonces la función f mayúscula también va a ser una función continua, o sea, es una función, entonces tiene derecho a ser continua y de hecho va a resultar continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Por qué no digo que es derivable en el cerrado? A ver quién recuerda ese detalle. ¿Por qué será abierto y no cerrado en donde es derivable la función? ¿Alguien tiene idea por qué no consideramos el intervalo cerrado para la derivada? ¿Es porque no tiene infinito el intervalo cerrado? Bueno,
Algo tiene que ver con eso. A ver, otra idea. Si que recuerden por qué no tenemos que considerar o no podemos considerar el cerrado para la parte de derivabilidad. Ya saben, si nos desconectamos, nos volvemos a meter con los mismos datos. Entonces, ¿alguna otra idea de por qué? ¿Por qué no podemos decir que es derivable en el cerrado? Porque no está considerando todos los valores. O sea, en este caso no estamos considerando los extremos del intervalo, ¿verdad? Ajá. Y la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, la respuesta es un poco sutil. Lo que pasa es que si recuerdan, la derivada se calcula como un límite, ¿verdad? Y aquí en los extremos no podemos calcular ese límite porque para A no sabemos cómo se porta a la izquierda y para B no sabemos cómo se porta a la derecha de B, ¿verdad? Entonces, cuando sacamos límites, el límite se saca pues por los dos lados, no nada más por uno. Entonces, si consideráramos los extremos como que pues ahí no podemos calcular la derivada porque la derivada es un límite y los límites pues sí necesitan puntos de los dos lados del punto donde se está calculando el límite. Esa es la razón, así de sencillo. Entonces, por eso, pero sí en el abierto que no considera los extremos, ahí sí podemos considerar la derivabilidad de la función. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. En esas condiciones, resulta que si f es continua, entonces la f mayúscula va a ser continua, pero también es derivable. Aunque la f minúscula no sea derivable, la mayúscula sí es derivable. ¿Cómo ven? Porque, pues podría no ser, aunque sea continua, puede no ser derivable, ¿verdad? Como el valor absoluto. ¿Sí o no? La función valor absoluto no es derivable, ¿o sí? En cero. Pero si es continua, ¿verdad? En cero. Ah, pues la función f mayúscula que correspondería al valor absoluto, no estaría mal que la calcularan después, ya con un poco más de práctica. ¿Cuál sería la f mayúscula para el valor absoluto? Bueno, entonces resulta que esta función que salga de esta pequeña va a ser, cuando esta es continua, cuando la f minúscula es continua, esta va a ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Pero lo increíble del asunto es que la derivada de esta función, la derivada de esta f mayúscula, adivinen quién es. Pues es f minúscula. Y es lo que está escrito aquí. F mayúscula prima de x, que sería la derivada con respecto a x de esta función. Esa es la definición de f, ¿verdad? Va a ser exactamente igual a f minúscula. Aquí está la relación entre la integral y la derivada. Fíjense, salvo variable, lo que está diciendo de una manera muy informal, que a mí no me gusta decirlo así generalmente, porque es muy informal. Lo que estamos viendo aquí es que la integral y la derivada ¿sé qué? Se cancelan. Exacto, se cancelan, ¿verdad? Obviamente aquí hay que quitar también el dt. Entonces, si las cancelamos nos queda que f de t es f de x. Obviamente la variable nada más sería el detalle, ¿verdad? O sea que nos queda f de x. Si yo integro hasta x y luego derivo con respecto a x, pues me queda f. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo, con la condición de que f sea continua. ¿Sale? Bueno, pero ¿a poco sí? Estamos en esta clase hoy para verificar si eso es cierto. Bueno, voy a quitar lo que subraya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que esto es cierto. ¿Qué significa? Nada más por citar un ejemplo. Supongamos que f de x, f mayúscula de x es la integral de a de x
de seno de t cuadrada de t. La función seno de t cuadrada es continua y es derivable incluso, ¿verdad? Pero es continua, ¿estamos de acuerdo en que es continua? Porque es una composición de funciones continuas. Entonces es continua, esta función seno de t cuadrada es continua. Eso quiere decir que entonces esta f mayúscula, aquí f minúscula, ¿quién sería? ¿T? ¿Perdón? ¿T? F minúscula, ¿quién sería? ¿T, no? Menos coseno de T. No, F minúscula, F. ¿La letra T? Seno de t cuadrada. Exacto, F minúscula es seno de t cuadrada. Esto es F minúscula, en este caso. ¿Sí? O sea, esta F minúscula, que lo que corresponde con esta F minúscula de t sería seno de t cuadrada, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, Sí, con esta función correspondería con esta, ¿verdad? Ah. ¿Sí? Esa sería. Y esta es F mayúscula. Entonces, como esta es F minúscula, ¿quién es F minúscula de X? Si F de T es seno de T cuadrada, ¿quién es F minúscula de X? Pues es seno de X cuadrada, ¿están de acuerdo? sí, Bueno, lo que dice el teorema es que entonces F' de X, F mayúscula prima de X, es el seno de X cuadrada. Es lo que diría el teorema. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ah, pues seno de X cuadrada. ¿Por qué? Por el teorema fundamental del cálculo. Eso es todo. ¿Sale? ¿Sí o no? sí. Ok, bueno. No sé si tengan alguna pregunta antes de ver cuál es la idea de por qué es cierto el teorema fundamental del cálculo, que eso es el objetivo de hoy, entender o tener una idea de por qué funciona, por qué sí es cierto el teorema fundamental del cálculo. Sí. Ah, lo que pasa es que aquí está evaluado en X, es de A X, es el límite de integración. Por eso, cuando ya evalúas en X, te va a quedar una función en términos de X, no de T. La T va a desaparecer porque evalúas. Como en el ejemplo que pusimos, la integral de menos 1 a 1. Si te fijas, el resultado quedó en términos del 1, ¿verdad? Sí. O sea, el resultado final queda en términos de los límites de integración. Obviamente está relacionado con la función también, es lo que dice este teorema. ¿Sí queda claro? Por eso cambia a X. Claro, aquí no pasa nada si yo pongo f de X con respecto a X también. No pasaría nada. Nada más es para hacer énfasis. A ver, déjame ver si no pasaría nada. No, sí puede pasar. No puedo poner X aquí por la derivada que estoy usando. Tiene que ser T con respecto a T. ¿Sale? Bueno. Entonces, a ver. Entonces, lo que tengo. Este es el teorema. Ahora, este es el ejemplo de cómo, digamos, cómo aplica, así como está, cómo aplica, pues así. ¿Sale? Entonces, para no perder el hilo cuando empiece a platicar de lo que sigue, voy a desconectar la sesión. ¿Sale? Porque ya se va a acabar, para no cortarnos donde no quería. Vamos a hacer una pausa ahorita, me voy a salir y nos metemos otra vez para ver por qué es cierto el teorema fundamental, porque a poco sí es cierto. ¿Sale? Voy a cortar entonces la sesión y nos metemos con los mismos datos. Nos vemos.
Bueno, ahí vamos de nuevo. Vamos a dar oportunidad de que se vayan metiendo todos para no interrumpirse. No sé si mientras quieran hacer alguna pregunta. Gracias, Jorge. Luego. Bueno, entonces vamos a seguir. A ver. Les estaba compartiendo. Si era eso. Ahí está. Entonces, como les estaba diciendo, ya vimos el ejemplo, el primer ejemplito, digamos, es que la derivada de esta función sería, pues simplemente la función que estaba aquí. Eso es engañoso. Es obvio, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve el problema? No sé si les resulta obvio cómo aplicarlo. Así como está aquí. Sí ven que es así como muy fácil aplicarlo, así, tal cual. Tengo esta función mayúscula, si es igual a esto, pues f', ¿cuál es? Nada más esta función evaluada en x, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no? Es así como muy obvio. ¿Cómo usarlo? No porque es cierto. Sí. Ahora bien, ¿cómo fue que se canceló este asunto? Bueno, ahí va mi obra de arte. ¿Sale? Consideren la siguiente figura. Pongan atención. Fíjense. Está un poco amontonado, creo que debía ser la más grande, pero bueno. A ver, vamos a suponer que tenemos una función f minúscula. La función esta roja su gráfica sería esta cosa azul, ¿sale? La gráfica de f minúscula. Este de aquí sería A, este sería B. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿quién sería f mayúscula de x? Bueno, le puse esta llavesota aquí porque lo que me dice es que f mayúscula de x es el valor del área de esta región, ¿verdad? ¿Sí me siguen? ¿O si están de acuerdo con esto que estoy diciendo? Sí. O sea, esta f mayúscula sería el valor de esta área, ¿verdad? O sea, la integral desde aquí hasta x, que sería esencialmente esta función, ¿verdad? La integral de ax, de f. ¿Estamos? Desde a hasta x. ¿Sale? Ahora vamos a tomar un h. ¿Quién es f de x más h? Pues el área que hay desde aquí hasta x más h, ¿están de acuerdo? Ok. ¿Quién es f de x más h menos f de x? Ah, pues tomo el área desde aquí hasta acá. Y a esa área le voy a restar el área de aquí hasta acá. Toda esta. Entonces lo que me va a quedar es el área que va de x a x más h. O sea, toda esta, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, f de x más h menos f de x es el área correspondiente a esta regioncita. Ahora bien, ¿por qué estoy pensando en f de x más h menos f de x mayúscula? ¿Por qué me interesa conocer eso? Porque lo que quiero es calcular la derivada, ¿verdad? De f mayúscula. ¿Y cómo se calcula la derivada de f mayúscula?
pues tengo que tomar f de x más h menos f de x, dividirlo entre h y luego hacer tender h a 0. ¿Sí recuerdan? Ahora, hasta este punto, nada más tengo f de x más h menos f de x mayúscula, porque estoy pensando en que voy a calcular la derivada, y la voy a calcular por definición. ¿Sale? Si checan los libros, en los libros les escriben la integral y hacen todas unas cuentas. Aquí nada más vamos a hacer la idea geométrica y rápido, ¿sale? Entonces, f de x más h menos f de x sería el área de toda esta región, toda hasta arriba, así acotada por la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Ahora, si este es f de x, aquí está f de x, esto es x, esto sería f de x, ¿estamos de acuerdo? Vamos a construir este rectangulito que tiene base h. De x a x más h mide h, ¿están todos absolutamente de acuerdo o no? Sí. De x a x más h mide h, entonces el área de la base es h, la longitud de la base es h y la altura es f de x, ¿verdad? F de X. Entonces tengo que este rectángulo tiene área h por f de x. ¿Estamos? Ahora bien, el área de este rectángulo es parecida al área a f de x más h menos f de x. Es parecida, no es igual, pero es parecida. Si yo empiezo a hacer tender h a 0, sería mover esta barrita, moverla, y cada vez, si se fijan, el rectangulito que me define h y f de x se va a parecer más al área de f de x más h menos f de x. ¿Sí están de acuerdo en que cada vez se parecen más o no? Cuando hago tender h a 0. Sí. Bueno, pues entonces lo ponemos. Y el argumento terminaría como sigue. Notemos que f de x más h menos f de x es aproximadamente igual a f de x por h. ¿Sale? Eso lo denotamos así con un símbolo de similar. Este símbolo es similar. Esto es similar a esto, es muy parecido, es aproximadamente igual a esto. ¿Sale? Entonces, si yo despejo h, de aquí tengo que f de x más h menos f de x entre h es aproximadamente igual a f de x. ¿Sale? Son muy parecidas. Tomar esto entre h, porque despejé nada más la h. Eso ya es álgebra. Es dividir o multiplicar por 1 entre h, como quieran. Entonces, si yo hago eso, este cociente ya me está interesando bastante porque este es el cociente que necesito para calcular la derivada de ¿quién? De la integral, ¿no? Sí, la derivada de la integral, necesito, o sea, la derivada de f mayúscula, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues ya está. Tomo límite. El límite cuando h tiende a 0 de esta función, ¿quién es? Es f' de x, ¿de acuerdo? Esta es la definición de la derivada de f mayúscula, ¿sí o no? Ah, Sí. pero como esta f no cambia mucho, pues es constante en realidad en estos términos, ¿verdad? Esta f de x, como el x es fijo, es este x, este es f de x. Aquí, ¿a dónde se aproxima f de x cuando h tiende a 0? Pues a f de x, ¿estamos de acuerdo? Y por eso este límite es igual a f de x. ¿Sale? Ah, pero si nos fijamos en los extremos, pues ya está, f' de x es igual a f de x. Y eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo, que f' de x es f mayúscula prima de x es f minúscula de x. Y listo, eso es
De ahí sale el teorema fundamental del cálculo. Bueno, pues es momento de que pregunten. Entonces, lo único que hizo ahí en f de x más h menos f de x es parecido a h de f de x, nada más pasó el h dividiendo y ya de ahí sacó el límite para que f de x fuera f mayúscula de prima de x fuese igual a f de x, ¿no? Exactamente. Y ya. Sí, pero todo el argumento viene de aquí, de este pedacito del dibujo. Ajá. Si lo ven, cuando hacemos tender h0, este rectángulo y esta área cada vez se parecen más. Y si tenemos bastante imaginación, cuando h tiende a 0, en el límite son iguales, ¿verdad? Del dibujo. No sé si les quede claro, o a alguno le quede claro, ¿no? No es así tan fácil de ver, pero eso pasa, ¿verdad? Cuando yo hago tender h a 0, el área de este rectángulo y el área de esta región cada vez se parecen más. ¿Están de acuerdo? Sí, porque va disminuyendo, ¿no? El H cada vez, o sea, como que queda una tripita al final, ¿verdad? Pero resulta que ese límite es f de x, cuando tomo el cociente, perdón. Pero tomar este cociente y tomar el límite cuando h tiende a 0, pues esa es la derivada de f mayúscula. Maravilloso, porque yo no vi ninguna suma de Riemann en esto. F minúscula. Ajá. Es la derivada de una F mayúscula. Ahora, esto es cierto, las definiciones son un poco raras, digamos, la verdad. Aquí hay otro ejemplo. Si f de x es la integral de x del logaritmo natural de t al cuadrado, entonces f' es logaritmo natural de x al cuadrado. Nada más es sustituir, ¿verdad? Es así muy sencillo. Ahora bien, si es cierto que esto, o sea, ya tenemos el teorema fundamental del cálculo. Ahora, así como está, pues nada más me sirve para hacer esto, ¿verdad? Esto que les estoy poniendo aquí. Si f de x vale esto, entonces f' es esto. O sea, en realidad, así como está, parece que no sirve para nada, ¿o sí? Ya en serio, chequen el ejemplo. Esto no es difícil de verlo, así que si nos lo dan de formulazo, o sí es muy difícil ver esto. O sea, ¿por qué es cierto? Si eso es lo que acabamos de argumentar. Ahora, si nos dicen, a ver, calcula la derivada de esta función. Ah, pues nomás es logaritmo natural de x cuadrada. ¿Es fácil de responder? ¿Sí o no? No de entender, de responder. ¿O es complicado? Tengo esta función. ¿Cuál es la derivada de f mayúscula? Pues esta. ¿Y entonces qué gané? Bueno, pues ya sé derivar este tipo de cosas. Ajá, ¿y eso cómo me ayuda a mí a calcular? Bueno, lo vamos a ver más abajo. En realidad esto tiene escondido el asunto de por qué ya no necesito calcular para calcular la integral de a a b, por qué ya no necesito calcular sumas de Riemann. Ahora, aquí me está diciendo cuánto vale la derivada, no me está diciendo cuánto vale la integral de f, ¿verdad? ¿O sí? No. No me dice eso, aquí no dice cuánto vale la integral de f minúscula, me dice que la derivada de esta función es f minúscula. Pero esta función f mayúscula de x, o sea, ¿qué función será? Pues la integral de ax, ajá, pero precisamente yo no sé calcular esta integral, ¿verdad? Si yo quisiera calcular exactamente esto, ¿cómo le hago? Como que estoy haciendo trampa, porque dices, la defino así, pero a ver, dime quién es f mayúscula, quién, pues sí, pero quién es, a ver, calcula.
hazme un ejemplo donde calcules quién es. Para calcularla necesitaría sumas de Riemann. Entonces, ¿cuál es el chiste si de eso ando huyendo? Bueno, aquí es donde vienen los secretos del cálculo. Es el truco del siglo. Porque esta información que les acabo de dar tiene escondido el truco, el gran secreto que les enseñaron en la prepa, por cierto, y no se dieron cuenta. Ahí va. Pero antes, nada más para complicarles un poquito la vida, para que se entretengan, digamos, este otro ejemplo. Si juntamos, si combinamos el teorema fundamental del cálculo con la regla de la cadena, entonces ya salen ejercicios más divertidos. Por ejemplo, puedo tomar f de x igual a la integral de 1, pero a x cuadrada. De 1 a x cuadrada, no de 1 a x. De, por ejemplo, la función seno de t de t. ¿Y eso cómo se deriva? Lo que tengo que notar es que esta función f mayúscula es la composición de otras dos funciones. Si eso fuera el caso, entonces f' de x, f' mayúscula sería h compuesta con g', donde h y g pues son las funciones de las que es composición f. Entonces h compuesta con g' de x es igual, pues por la regla de la cadena, a h mayúscula prima evaluada en g de x por g' de x. Y esto resulta que va a ser igual al seno de x cuadrada por 2x. ¿Y eso como por qué? Pues lo que estoy diciendo aquí es que h' es el seno. ¿De quién? Bueno, de g de x sería x cuadrada. Y g' pues es 2x. Lo que sucede es que f mayúscula va a ser la composición de h de x, que es la integral de ax, de seno de t de t, y g de x, que es x cuadrada. O sea, f es una composición de esta h mayúscula con la función x cuadrada. ¿Sí lo ven? Si yo hago la composición de esta h, es decir, h de x es la integral de ax de seno de t de t. ¿Quién es h de x cuadrada? Sería la composición de h con g, ¿verdad? Pero h de x cuadrada, pues es la integral de a x cuadrada. Bueno, no sé si quieran preguntar sobre esto, es un poquito confuso, yo lo sé, al principio. Sin embargo, es cuestión de que les voy a dejar unos ejercicios al respecto para que lo vayan digiriendo poco a poco. Pero así de entrada, ¿qué pregunta tendrían si es que tienen alguna de esta parte en particular? ¿De dónde? ¿En los límites? ¿El límite de integración? Lo que pasa es que tengo, fíjate, ¿quién sería h? ¿Qué sería h compuesta con g de x? A ver, lo vamos a escribir, déjenme. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles otra cosa. A ver si funciona. Porque lo estoy checando. Aquí está. Miren. Lo que pasa es lo siguiente. Sí ven lo que les compartí otra cosa, ¿verdad? Sí. Bueno. Lo que sucede es que h mayúscula de x es igual a ahora sí necesito una compu más poderosa que esta, de a x de la función es seno, ¿verdad? Seno de t, ¿sí o no? Y por otro lado, la función
la función g de x es igual a x al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué sería h? ¿Qué sería h compuesta con g de x? Esto es igual a h de g de x. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, h de g de x es donde yo veo x, ahora voy a poner a g, ¿verdad? Si se acuerdan de la... Entonces, esto sería h de x al cuadrado, ¿sí o no? Ahora bien, ¿qué le hace h a la variable? ¿Dónde la pone? La pone como el límite de Integral. La pone como límite de integración, ¿sí o no? Sí. Entonces la integral, puse mayúscula, de a x, pero x al cuadrado. ¿Sí o no? ¿De quién? De seno de x de x. ¿Están de acuerdo? Entonces HD, pero ¿quién es esta función? ¿Quién es esta función? ¿No es T, profe? Perdón, gracias, sí, me equivoqué de esto sí estuvo grave, se me borró todo. Píquele control Z, píquele control Z, control Z. Control Z. Estoy buscando la flechita, espérenme. Control Z. Ya saben eso, pero yo quería la flechita, es que no sé dónde está la flechita, déjenme ver, se me perdió la flechita. Aquí estaba, pero está bien, control Z para que no se me alteren. Sí, gracias, ahí está, de T. Ahora bien, ¿esto a cuánto es igual? Pues no quedamos que esta era F, ¿verdad? F mayúscula de X, ¿sí o no? O sea que F mayúscula, en conclusión, caray, me robaron mis acentos, es que lo tengo en inglés. Pero tenemos el corrector de ortografía. En conclusión, pues fácil, ¿no? Que lo que tengo es que F compuesta con... No, perdón. F... lo voy a escribir. En conclusión tengo que H compuesta con G es igual a F, ¿sí o no? Es lo que saqué de conclusión de estas cuentas que estoy haciendo aquí. Pues entonces la derivada de F es la derivada de esta composición. Que fue la cuenta. Pero ahora bien, para calcular la derivada de una composición usando la regla de la cadena, necesito la derivada de H y la derivada de G, ¿verdad? ¿Quién es la derivada de H? Seno de T. De X, ¿verdad? Sí, o sea, X. sí, seno de X, ¿estamos? La derivada de H de X es seno de H es seno de X. Y la derivada de G, X. 2X. Bueno, voy a dejar de compartir esto, tal vez lo comparta otra vez un poco más adelante. ¿Se va? Nada más fue para hacer la cuenta. Y voy a compartir donde íbamos. ¿Sale? Entonces, pues esta cuenta que está aquí es eso, ¿verdad? F' es H compuesta con G'. Esta es la regla de la cadena. H' es seno. G de X es X cuadrada. Entonces, seno de X cuadrada, ¿verdad? Por G', que es 2X. Eso quiere decir que F' de X es seno de X cuadrada por 2X. O si quieren poner el primero a 2X, es 2X seno de X cuadrada. ¿Queda claro o no? ¿O más Creo que o menos? sí.
¿Sí? Sí. Bueno, esto requiere que ustedes también lo traten de hacer por su cuenta. Pero pero siento que es más o menos claro, ¿verdad? Más, ¿sale? Bueno, ahora, para, para pasar a lo que les comentaba de que, a ver, ¿cómo? Y lo de las sumas de Riemann, que aquí viene el truco. F' de X igual a G' de X. Supongamos que tengo dos funciones. Les puse mayúsculas solo porque aquí estoy usando estas mayúsculas, ¿verdad? Para recordar esto. Pero no, estas no necesariamente son una integral, ¿eh? Estas de aquí, F y G. Pero vamos a suponer que tengo dos funciones de modo que sus derivadas son iguales. ¿Sale? Supongamos que dos funciones son tales que sus derivadas son iguales. Entonces, ¿cómo son las funciones? ¿Qué diferencia hay entre las funciones? Ah, resulta que entonces solo difieren por una constante. A ver, Oh, ¿será? O sea, si yo tengo que f de x es g de x más constante, al derivar la constante es 0 y entonces f' es igual a g', ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? sí. En ese sentido. Pero al revés, ¿a poco también al revés? O sea, si dos funciones son tales que sus derivadas son iguales, entonces las funciones solo difieren por una constante, ¿eso será cierto? Pues sí, ¿no? ¿Sí nos la creemos? Sí. Sí. Bueno, a ver, voy a volver a compartirles la otra pantalla. Y a ver si es cierto. Entonces, estábamos en esto. A ver, ¿eso cómo se ve? Lo que estoy diciendo es que f' de x es igual a g mayúscula, prima de x, ¿verdad? Bueno, pero resulta que eso implica que f' de x menos g' de x es igual ¿a cuánto? Muy bien, a 0. Nada más estoy pasando a la g' para allá, ¿sí o no? Ah, pero entonces, eso también implica habíamos quedado en que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una resta también es la resta de las derivadas. Eso quiere decir que entonces, si yo escribo esto, f menos g, perdón, mayúscula, g prima de x es igual a 0, ¿sí o no? Sí. O sea, la resta de una derivada es la resta de las derivadas, ¿verdad? Mm, Saca la derivada de la resta. Entonces, kf menos g' de x igual a 0. Ah, entonces lo que estoy teniendo aquí es una función. Es una función que es la resta de dos funciones, ¿ok? Es una función tal que cuando la derivo, es 0, la derivada de una. Entonces, si la derivada de una función es 0, quiere decir que la función no cambia, ¿verdad? es constante. Entonces es constante. Concluimos Interesante esto. ¿qué concluimos? Pues que f menos g es igual a c, donde c es una constante. Ah, caray, se nos va a acabar el tiempo otra vez. Bueno, ya casi acabamos, a ver si nos da tiempo. Y si no, nos volvemos a meter ya para terminar. ¿Sale? La constante pertenece a F entonces, ¿no? Sí, es una constante, es un número real. La constante es un número real. O sea, ¿cuánto vale la constante? ¿Quién sabe? Porque recuerden que las constantes, pues,
Puede ser cualquier constante, no sabemos cuánto vale la constante, eso sí, pero es constante porque es la derivada de cero, ¿verdad? No cambia, ni sube ni baja, sino es constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tampoco podemos saber a cuál pertenece. No. Es una constante, la diferencia es una constante. Es un número real, nada más. Pero ¿cuánto vale? Pues no sabemos. Ok. Es lo que no sabemos. ¿Sale? Solo sabemos que es constante. Entonces, si despejamos, es decir, F es igual a G más C. Oh, O sea, ¿de dónde empezamos? Empezamos de que f' de x es igual a g' de x. ¿Y a dónde llegamos? A que f entonces es g más una constante. ¿Sí queda claro? se derivó. Bueno, entonces, este es importantísimo porque, bueno, es extremadamente elegante para mi punto de vista. Pero entonces este teorema, el cual acabo de olvidar su nombre justo ahora, nos está diciendo que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces esas funciones difieren por una constante. Si yo derivo aquí a ambos lados, pues voy a tener que f' es igual a g', ¿sí o no? Pero entonces vamos a poner esto en el contexto del teorema fundamental del cálculo. Vamos a ponerlo en ese contexto. Voy a cortar la reunión de una vez porque no nos va a dar tiempo para ver con calma lo que sigue, porque esa es la parte más interesante de todo esto. ¿Sale? Y ya nos volvemos a meter y ya acabaríamos en unos 20 minutos algo más. ¿Sale? Regresamos para ver ya la conclusión. Vamos a esperar a que regresen porque unos son más rápidos que otros. Ok. Están regresando. Creo que Homero Simpson ya se quedó dormido. No, ya regresó. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir ahorita a ver quién más se mete. Estábamos en este teorema. Supongamos que f' es g', entonces f es g más una constante. Ok, ¿y eso a mí qué? Vamos a ponerle nombre a las cosas. A cualquier función f mayúscula, de tal manera que su derivada sea f minúscula, se le llama una antiderivada de f minúscula. ¿Sí queda claro que es una antiderivada? Mami. O sea, una antiderivada de f minúscula es una función f mayúscula de tal modo que cuando yo la derivo me da f minúscula. ¿Sí? ¿Cómo otra vez? ¿Qué es una antiderivada de una función f minúscula? Va a ser una función f mayúscula
De tal manera que cuando yo la derivo, me da f minúscula. Ok. ¿Sí queda claro? Es la integral, ¿no? Esa va a ser la integral, pero nosotros la integral la conocemos como la integral definida, ¿verdad? Vimos el teorema fundamental del cálculo y conocemos una antiderivada de cualquier función. De hecho, aquí nos están dando una fórmula para la antiderivada de una función. ¿Cuál es la fórmula general para la antiderivada de una función? Ahorita les digo. La fórmula general para la antiderivada de una función es esta. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en que esta es la fórmula general para la antiderivada o no? Si yo tengo una f minúscula, ¿quién es su antiderivada? Esta. Bueno, casi me dejaste en las mismas, hombre, porque pues yo no sé cómo calcular esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Pero esta es la antiderivada. Si yo derivo esta, el teorema fundamental del cálculo me dice que esta es una antiderivada. Ah, pero yo acabo de ver algo más interesante que eso. ¿Qué cosa acabo de ver? Que este teorema me está diciendo que ¿cuál es la diferencia entre cualesquier dos antiderivadas? ¿La constante? Una constante, una mugrosa constante, ¿verdad? A ver, y entonces aquí es donde va a entrar la magia. ¿Para qué me sirve la constante? Pues ahorita vamos a ver. Pero aquí es donde entra la magia. Aquí es donde entra la intuición del ingeniero. A ver, yo ya sé que hay una antiderivada, pero está bien canijo de calcularla. Pero aquí me están diciendo que cualquier otra antiderivada va a diferir de la que yo tenía solo por una constante. ¿Sí o no? ¿Ya lo intuyeron? Vamos a seguir. A ver, entonces, lo que dice el teorema anterior es que entonces esta G, si G es si G de X, ahora le puse G para no confundir, si G de X es la integral de X de f de t, es una antiderivada de f. Entonces, si f fuera cualquier otra antiderivada que yo, sabrá Dios cómo la calculé, si yo conozco otra antiderivada de f, entonces la diferencia entre esta antiderivada, que es digamos, la antiderivada canónica, la diferencia entre ellas nomás es una constante, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto vale esa constante? Ahorita vamos a ver cómo se calcula. ¿Sale? Ahora bien, por ejemplo, ya que supongamos que tenemos una antiderivada que no sé cómo la calculé, y tenemos la antiderivada, esta antiderivada, digamos, canónica, que viene de las ideas del teorema fundamental del cálculo. Entonces, pues yo no sé dónde me calculé la otra antiderivada, pero resulta que yo sí sé que hay una relación entre la antiderivada canónica y cualquier otra. Entonces, en particular, la integral de a a b, que sería la integral definida de f, ¿verdad? ¿Estamos? Va a ser g de b. ¿Por qué g de b? G de x es la integral de ax, g de b va a ser la integral de a a b. ¿Sí o no? Entonces esta igualdad, sí me la creen, ¿verdad? Porque es cierto. No, ya no entendí. ¿Cuánto vale g de x? Es la integral de ax, ¿sí o no? ¿Cuánto vale g de b? Donde veas x, pon b. O sea, la integral de a a b, ¿sí o no? ¿Ahora sí? Ah, entonces, g de b es la integral de a a b de f. Ok. ¿Ahora sí o no? Por cómo está definida g de b es la integral de a a b de f de t. Más o menos. Ahora bien, por esta igualdad, yo sé que g de x es igual a f de x para toda x. Entonces, en particular, si tomo x igual a b,
voy a tener que G de B es F de B más la constante, ¿sí o no? Aquí estoy usando la definición de G mayúscula. Y aquí estoy usando esta igualdad. Nada más, pues si tengo B, pues pongo B aquí. Y esta C, pues sigue siendo una constante que no sé cuánto vale. ¿Todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ok. Pero además, ¿cuánto es la integral de A a A? Vale 0. No sé si lo comentamos. ¿Por qué la integral de A a A vale 0? Porque sería nada más una rayita y esa no tiene área, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la integral de A a A nada más sería la rayita, pero la base mide 0. ¿Estamos, sí o no? La altura sería F de A, pero la base sería 0. Entonces, F de A por 0, dale 0. Entonces, por eso esta integral vale 0. La integral de A a A. ¿Sí? Pero ¿quién es la integral de A a A? De F de T de T, pues es G de A. Nada más sustituyo aquí, ¿verdad? G de A vale 0. Entonces G de A vale 0, porque es la integral de A a A de la función F minúscula. Y por esta fórmula tengo que G de A es igual a F de A más C. Ah, pero entonces lo que tengo es que F, si me fijo en los extremos, lo que tengo es que F de A más C es 0. Y entonces, ¿cuánto tiene que valerse? Si F de A más C vale 0, pues entonces C es igual a menos F de A. ¿Sí o no? Nada más despejo de aquí. F de A más C igual a 0, quiere decir que C es igual a menos F de A. ¿Alguien me siguió o no? Sí. Bien. Aquí noten que nada más estoy sustituyendo en las fórmulas que tengo aquí. Ya me olvidé de dónde salieron estas fórmulas, solo estoy sustituyendo aquí y estoy haciendo despejes. Todo bien, pura algebrita, bien sencillita, ¿verdad? Con signo menos y más, un paso restando, ¿no? Realmente no estoy haciendo gran cosa, nada más algebrita sencillita. F de A vale, C vale menos F de A. Ah, entonces si yo tengo cualquier antiderivada, resulta que la constante va a ser menos F de A, cuando la función está definida en el intervalo cerrado A, B, obviamente. ¿Sale? Aquí acabo de calcular el valor de la constante en términos de alguna antiderivada. A ver, entonces, ¿cómo estuvo? Ah, pues aquí tengo aquí es de donde salió el teorema fundamental del cálculo, el que usamos más. Ahí está. Lo que acabo de demostrar con esas cuentitas que les puse arriba es lo siguiente. Si F es cualquier antiderivada, si F mayúscula es cualquier antiderivada de F minúscula, permítanme un segundo. Bueno, ya lo dejamos. A ver, si F mayúscula es cualquier antiderivada de F minúscula, entonces la integral de A a B de F de T de T, o sea, estos son sumas de Riemann totalmente, esto de aquí son sumas de Riemann. Esta es igual a algo muy sencillo. Pues yo calculo F mayúscula de B y le resto F mayúscula de A. Y listo.
Si yo tengo una antiderivada, cualquier antiderivada de f minúscula, yo puedo calcular la integral de Riemann. Y lo que voy a hacer es que si yo ya encontré f mayúscula, entonces nada más tomo f de b menos f de a y listo, ya acabé. Una restita, nada más es una restita de una función. F de b menos f de a. Eso va a ser esta integral definida. Esto de aquí son sumas de Riemann. Y esto de aquí es una resta de números. Y esto de acá bueno, ya ni acento lo voy a poner. Entonces esto de aquí es una resta de numeritos, pero en amarillo no se ve, mejor en rojo. Esto de aquí es una resta de números y esto de acá son sumas de Riemann. A ver, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este teorema? Le llaman la segunda forma del teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me está diciendo esto? Me dice, mira, si tú quieres calcular la integral indefinida de f minúscula, pues tendrías que usar sumas de Riemann, pero ya sabemos que sumas de Riemann en serio está complicado, nada más que, o sea, sí hay que saber, ¿no? Pero está complicado. ¿Qué hago? No, pues nomás resta dos numeritos. Tú evalúa en los extremos f mayúscula, o sea, evalúa f mayúscula de b, y a eso réstale f mayúscula de a. Ajá. Donde f es cualquier antiderivada de f minúscula. Nada más. ¿Por qué? Porque eso es lo que vi aquí. La constante vale menos f de a. Entonces, si nos fijamos, ¿quién sería g de b? Como dijimos, g de b es la integral de a a b de f, ¿verdad? Eso es g de b. Pero por otro lado es f de b más c. ¿Pero quién es c? Menos f de a. ¿Estamos? Por eso g de b es igual a f de b menos f de a, mayúscula, f mayúscula de a. Pero eso es igual a la integral de a de f. Es lo que dice aquí. Nada más estoy pasando esta parte de aquí para acá. Números lleva acento en la U. Entonces, pero espérame, entonces, ¿cuál es el precio? El precio es el siguiente, pues calcular una antiderivada. Si yo puedo calcular una antiderivada, es decir, si yo de algún modo, puedo calcular una antiderivada de una función, entonces puedo calcular su integral definida. ¿En serio? A ver, un ejemplo. Bueno, no sé si tengan una pregunta hasta aquí o si quieren comentar algo. Oiga, profe, yo también tenía conocido esta forma, pero lo tenía como f por a menos b. Mejor dicho, f por b menos a. ¿También es válido o tiene que ser por fuerza f de b menos f de a? Bueno, a lo mejor tu notación está un poquito diferente, a lo mejor. Pero en la notación que se está manejando aquí, esta es la fórmula correcta. F de B menos F de A. Entiendo. ¿Sale? Sí. Ahora bien, esto de aquí es lo que hice en el ejemplo de arriba de la integral definida. Ahorita vamos a checar eso con un poco de calma. A ver. Pero entonces, ¿esto qué? Pues bueno. No sé si tengan algún comentario sobre este resultado. Eso aplicaría como para, por decirlo así, cualquier función de f. Si tú tienes una f minúscula y quieres calcular su integral, lo que tienes que hacer es calcular una antiderivada. Y luego, para calcular la integral definida, nada más evalúas así.
Y ya es lo que acabamos de ver. Ok, A partir ok. del teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Es eso. Aplica para cualquier F que sea continua. F minúscula continua en el intervalo A, B. Porque es lo que usamos arriba, si recuerdas. ¿Sale? Ujú. Sí. Entonces le pedimos continuidad. Entonces, ok, ¿a poco sí? Pues sí. Así de fácil. Estamos cambiando sumas de Riemann por una resta de números con el precio de calcular una antiderivada. ¿Y yo de dónde carambas voy a sacar las antiderivadas? Bueno, ya voy a dejar de compartir esta, ¿sale? A ver cómo aplica. Lo vamos a hacer en vivo y en directo. ¿Listos? Ok. A ver, vamos a pasar al otro. Listo. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, por ejemplo, voy a tomar F, nada más que no me gusta que se escriba así, lo voy a escribir así. Voy a tomar F de X igual a X, ¿sale? Y yo necesito calcular la integral. O sea, ¿cuánto vale la integral de menos 1? Que fue por ahí por donde empezamos de menos 1. De menos 1 a 1 de la función X, t, perdón, t, porque sería la correspondiente a esta f, ¿verdad? T de t. La función de t de t de menos 1 a 1, que fue el ejemplo que medio manejamos al principio. Entonces, yo no sé cuánto vale esa integral indefinida de menos 1 a 1 de la función t de t. Ah, pero yo sí sé, a ver, yo sí sé algo. Si yo tomo a f mayúscula de x, la voy a tomar como x, bueno, la voy a tomar como x al cuadrado entre 2. ¿Cuánto vale f' mayúscula? ¿Cuánto vale f' de x? F' mayúscula de x. Cero. No, f de x es x cuadrada sobre 2. ¿Cuánto vale f'? Mayúscula x. X, ¿no? Vale x, pues ya no saben derivar. ¿Sí o no? Ahora, ¿yo de dónde me saqué esta f mayúscula? Ese es el problema. Me la saqué de la manga. Yo sé, ahí es donde entra la intuición. En cierto modo, aunque hay métodos. Lo que vamos a ver la próxima vez son los métodos de integración. ¿Qué son los métodos de integración? Fácil. Los métodos de integración es cómo calculamos antiderivadas. Que eso es lo que ya saben de la prepa, ¿verdad? Integración por partes, integración por trigonométrica, integración de todos los métodos de integración. Esos métodos de integraciones se deberían llamar métodos para calcular antiderivadas. ¿Sale? Ahora bien, yo sé que la derivada de esta función es que la derivada de esta función f mayúscula es x, ¿sí o no? Eso ya lo sabemos. Ah, pero entonces, ¿qué sucede? Ah, pues entonces lo que sucede es que déjenme ver si puedo copiar esto para no tener que escribirlo todo. No, desde ya no, desde aquí. Listo. A ver si me deja. Ah, sí me deja. Ok. Entonces la integral de la función t de t, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, ¿cuánto debe valer en términos de la f más grande? En este caso, ¿quién sería b? ¿Y quién sería a?
Pues A sería el -1, ¿no? No, al menos el 1 Entonces, sería ajá, entonces el A sería -1 y B sería 1, ¿verdad? sí. El teorema fundamental del cálculo me dice que esto es F de A, no, perdón, de B, menos F de A. Ah, pero ¿quién era A y quién era B? Ah, quedamos que es -1 y B es 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, es F de 1 menos F de -1. Pero ¿quién es F de 1? Un medio, ¿sí o no? F de 1 es 1 al cuadrado sobre 2, eso es un medio. Menos, ¿cuánto vale F de -1? F mayúscula de -1. Medio. También medio. Menos un medio, ¿verdad? Y eso en mi rancho y en todos los ranchos es igual a. ¿Qué es lo que habíamos visto al principio, sí o no? Ah, pues entonces, a ver, aquí la cosa ya nada más es, pues si yo quiero integrar, tengo dos opciones. O se me ocurre una antiderivada, o la calculo de algún modo, o me meto a lo de sumas de Riemann. Pero lo de sumas de Riemann, más allá de que sí está complicado así de entrada, no tiene futuro, porque muchas veces no podemos calcular. No podemos calcular. Eh, la serie que nos sale al final, no sabemos cómo calcular su límite. De hecho, los métodos para calcular los límites de series, entre ellos está el de entre este método del teorema fundamental del cálculo. Porque aquí, si se fijan, sí nos está dando el número, ¿verdad? Entonces, la serie que nos saliera en la suma de Riemann tiene que ser igual al numerito este. ¿Cómo calculo el límite de una serie? Un modo sería utilizando las antiderivadas. Hay una relación entre las series y calcular una antiderivada. Ahora bien, uno intuitivamente, uno por intuición puede decir, esa función yo creo que tiene su antiderivada de ser tal. Entonces, ¿qué hago? Pues la propongo, la derivo y si sí es, ya la hice. Pero pues, si no quiero hacer eso, ¿cómo le hago? Bueno, digamos que... ya sé. A ver, si yo tengo la función, nada más por ociosidad, si yo tengo la función raíz de x, ¿cuánto vale la derivada de la raíz de x? De x de la función raíz de x. ¿A cuánto es igual la derivada? Todavía no subo sus calificaciones al SAE sobre derivadas, ¿eh? Se tardó. X un medio. Si no me contestan, puede ser que los repruebe a todos por no contestarme. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz de x? Medio de raíz. Muy X bien. medio. ¿Un medio no? ¿Un medio o menos un medio? No, un medio. Ok, vale un medio. Un medio de la raíz de x, ¿verdad? Raíz de en el denominador, ¿sí o no? Raíz de X. Sí, ¿verdad? Simón. ¿Estamos? Bueno. Entonces, si yo quiero calcular, digo, bueno, ya sé que la derivada de la raíz de x es esta. Bueno, entonces, si yo necesitara, nada más que aquí ya me jugó una mala pasada esta cosa, si yo necesitara la integral en general de a b de la función
1 sobre 2 veces la raíz de x con respecto... perdón, quedamos que le íbamos a poner una t de la raíz de t con respecto a t. Y puse a x, ¿verdad? No quiero poner a x. Lo voy a poner a b. A b. Esto es igual. ¿A cuánto? La raíz de b menos la raíz de a. Muy bien. La raíz de b menos la la raíz. raíz de a. Somos buenísimos calculando integrales indefinidas, ¿sí o no? Ahora bien, yo quiero impresionar a alguien. Borro esto. Y digo, la integral de AB de 1 sobre 2 veces la raíz de t es la raíz de b menos la raíz de a. ¿Por qué? Por el teorema fundamental del cálculo. ¿Estamos? Sí. Entonces así calculo un montón de integrales definidas. Yo ya me sé la derivada de un... Yo sé derivar, ¿verdad? Ya sabemos métodos de derivación. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuánto vale la derivada de la función? ¿Cuál función será? Bueno, esta. X, a ver si se acuerda. ¿Cuánto vale la derivada de x a la x? D en dx de la función x a la x. ¿A cuánto es igual? X elevado al x más x elevado al x por logaritmo natural de x. Ok, x a la x por por x logaritmo natural, ¿no? De x logaritmo natural de x, x, ¿así? creo. Pues no, yo la verdad no me acuerdo. Búsquenle en sus notas. A ver, ¿cómo se calculaba eso? Tomamos eso ese a la logaritmo natural de x, aplicamos regla de la cadena en la derivada de... Yo creo que está mal, ¿no? No era e elevada a la O sea, la x. primera parte sí está bien, pero lo que está entre paréntesis, como que... Ya. Profe, ¿sí? ¿no era x elevado a la x y eso multiplica el logaritmo natural de x más 1? Eso tiene más futuro, logaritmo natural de x más 1. Creo que sí. No sé. A ver si yo derivo eso. ¿Cómo se calcula? ¿Sí está bien eso o no? No es Aguánteme, lo estoy haciendo. x elevado a la x más x elevado a la x por logaritmo natural de x. No sé, hay que calcularla. ¿Ya la calcularon o la calculamos aquí? En eso estoy. ¿Sí? Ok, a ver. Pasa. Sí, es que lo que pasa es que o sea, a ver quién acaba primero. Y, yo creo que tú, porque mi editor es un poco tortugón. Y igual a x a la x. La voy a hacer así con derivación implícita. Entonces, logaritmo natural de y es igual a x, a x por logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces, si derivo implícitamente, tengo que y' sobre y es igual a... A ver, me quedó 1 más logaritmo natural de x multiplicado por x a la x.
O sea, lo que me había dicho este muchacho de hace ratito, ¿verdad? Esto de aquí que tenemos. Creo que sí. Sí, a lo mejor está Sí. bien. Lo que pasa es que ya está simplificado. Bueno, Sí, está ok, bien. sí. Bueno, les Sí. creo entonces, porque no me la sé de memoria. Ahorita ya la iba a sacar con derivación implícita, pero bueno, ahí le ponemos 3 puntos suspensivos, si los encuentro. Ahí está. ¿Sale? Bueno, entonces, lo que esto me dice es que entonces la integral de AB, pero ahora de la función x a la x, si no están mal nuestros cálculos, que habría que checarlos, de logaritmo natural de x más 1. ¿Cuánto vale esa integral? X elevado a la X. O sea, sería b a la b, ¿verdad? Menos Menos A a la A. a la a. Y entonces nos olvidamos, si es que no nos equivocamos, nos olvidamos de todo lo que ya habíamos hecho y escribimos así. La integral de AB de x a la x, logaritmo natural de x más 1, es igual a b a la b, de AB es igual a b a la b menos a la a. Etcétera. ¿Sí queda claro entonces? ¿O más o menos? Por ahora sí. ¿Sí? Bueno, entonces, para finalizar, Las calificaciones. no, esas se las doy, se las subo al SAES al ratito y ya las ven más tarde. A ver, entonces, pues aquí viene el ejemplo final, ¿no? El famosísimo ejemplo del polinomio, de este polinomio, ¿verdad? De este monomio. ¿Cuál es la integral de x a la n de a a b? Bueno, lo que pasa es que la antiderivada de este polinomio es x a la n más 1 entre n más 1, ¿sí o no? Sí. Entonces la integral de a b de x a la n de x es f de b menos f de a, que sería b a la n más 1 entre n más 1 menos a la n. ¡Listo! Traten de hacer esto con sumas de Riemann. Sí se puede, por cierto, me parece que en este caso sí se puede. Ah, no, no es cierto. No. Para toda n está difícil con sumas de Riemann. Pero, bueno, ya les puse los ejercicios que tenían que hacer de sumas de Riemann en módulo, en Wellworld. Y ya, con eso está bien, que sepan de dónde viene. Y listo. Conclusión. Hemos logrado cambiar el problema de calcular con el método de sumas de Riemann por el de calcular antiderivadas. ¿Sí o no? Sí. O sea que volvimos a los tiempos de la prepa. Pero nada más que ahora sí sabemos de dónde vienen, qué significan todos esos simbolitos, ¿verdad? O ya deberíamos de saber. Es la gran diferencia. Los métodos que nos enseñaron en la prepa no están del todo mal. Sí, sí sirven, sí, pero ahí no nos enseñaron, a toda la mayoría, no nos enseñaron de dónde vienen, qué significan esos simbolitos, cómo se interpretan, por qué sí son ciertos, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Bueno, es una larga historia la del cálculo, pero lo que sí es cierto es que, pues ya está, ¿verdad? Ahí está digamos, el secreto del teorema fundamental del cálculo. Y otro tema para reprobar. Bueno, ese es un modo un poco pesimista de ver esto. Esto es algo que tienen que, digamos, entender a cierto nivel
al nivel de los ejercicios que les voy a poner. ¿Sale? Entonces, ya está. ¿Sale? No sé si quieren comentar algo antes de que se nos corte la sesión, ya nos pasamos. ¿Calificaciones? No, esas se las doy, esas se las Me doy. dijo la otra vez y mire. ¿Sí dije la otra vez? Sí, me dijo, los voy a subir. Sí, dijo que no, ahorita la subo a Sai. Y estoy esperando todo el día, toda la tarde, sí, actualizando mis AES cada 5 minutos. Todos así apretándole nariz. F5 constantemente. No, lo siento, es que se me fue el tiempo. Una semana nada más. Se las subo, en serio, ahorita que corte la sesión, empiezo a subirles, es rápido. Ya las tengo calculadas. Comience de abajo para arriba para que salga yo primero. No le haga caso. No, ahorita ya las voy a subir, ya las tengo calculadas, nada más es cosa de subirlas, pero no, la verdad se me pasó subirlas pues no sé ni por qué. Tengo muchas cosas que hacer y se me enredaron las ideas. ¿Sale? Está buena, Dale, está bien, está bien. Entonces, ahí está el teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Arre. Bueno, sale, ya les voy a cortar la llamada para empezar a subir sus calificaciones. Arre. Órale, va. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima vez. Échenle un ojo a lo del teorema fundamental del cálculo. Les voy a poner una lista. Ya no les digo cuándo porque se me vaya. Voy a tratar de ponerles una lista lo más pronto posible. Y para que practiquen y no se les vayan las ideas, ¿sale? Arre. Dale. De todas maneras están Stuart, ¿no? Sí, profe. Hablando Cambia los intentos, ¿Qué profe. onda con eso? Cámbialos. Esta vez va a tener 2 intentos. No, hombre, profe. No, profe. Profe, cambia los ilimitados, haga paro. Está viendo que tuvo problemas sí, con No van a 40 ser intentos. limitados. No van a ser limitados. Si no es que ya están. Ponga 8 o 10. Sí, pero sí, unos 8 o 9, sí, o sea, no. Sí, pero pues, cambia esos que dicen 2 a 8. Esos dan miedo. O sea, si les pongo uno de falso y verdadero, lo quieren con 8